La millonaria se reía. Solo eres un limpiador. Pero se quedó en silencio cuando el padre soltero hizo lo imposible. Solo eres un limpiador. Recuérdalo. ¿Por qué me trata así? El piso 42. Una sirena rompe el silencio del rascacielos de oficinas. 2000 personas dentro. 30 minutos hasta la evacuación forzosa. El sistema del edificio se sale de control. Los mejores especialistas son impotentes. Y entonces ella, una gerente exitosa, pronuncia la frase que lo cambiará todo. Él solo es un limpiador. Pero ese limpiador sabe más del edificio que quienes lo diseñaron. La única pregunta es, ¿por qué guardó silencio todos estos años? Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o qué les ha parecido el relato. Gracias. Marina Krestova entró al edificio exactamente a las 7 de la mañana, como siempre. Un alto rascacielos de vidrio y metal, 38 plantas, la sede central de una gran empresa tecnológica. Su oficina estaba en el piso 42, donde trabajaban solo los altos directivos, donde el aire era más limpio y la vista de la ciudad quitaba el aliento. Pasó por las puertas giratorias, saludó con un gesto al guardia y se dirigió a los ascensores. Vestíbulo de mármol, paredes espejadas, luz tenue. Todo allí hablaba de éxito, de estatus, de haber llegado lejos. Marina presionó el botón del ascensor y esperó. A su lado estaba un hombre con uniforme gris y el logotipo de una empresa de limpieza. Empujaba un carrito con productos, cubos y trapos. Junto a él caminaba una niña pequeña, de unos 6 años, con una enorme mochila a la espalda. Tenía el cabello trenzado y el rostro somnoliento. Marina no los miró, permaneció de pie mirando las puertas cerradas del ascensor, revisando el correo en su teléfono. El ascensor llegó y las puertas se abrieron. Marina entró primero y pulsó el botón de su piso. El hombre con el carrito entró después y presionó el botón del sótano. La niña se acercó a él, bostezando. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a subir. El silencio era pesado. Marina seguía mirando su teléfono. El hombre permanecía en silencio, con la mano sobre el hombro de su hija. La niña preguntó en voz baja. «Papá, ¿por qué la señora no saludó?» El hombre miró a su hija y luego a Marina. Su voz era tranquila, sin reproche. «Porque para ella somos invisibles, cariño». Marina sintió una punzada de culpa, pero no lo mostró. Siguió mirando la pantalla. El ascensor se detuvo en el piso 42. Ella salió sin darse la vuelta. Las puertas se cerraron tras ella y el ascensor descendió. El hombre se llamaba Iván Rogov, tenía 39 años y era limpiador nocturno. Llevaba 8 años trabajando en ese edificio, desde que todo en su vida se vino abajo. Antes tenía otra vida, formación de ingeniero, un título con honores, un empleo en una empresa de proyectos dedicada a la automatización de edificios. Era bueno en lo suyo, entendía los sistemas, veía las conexiones entre componentes y podía prever fallos antes de que ocurrieran. Luego nació Lisa con una cardiopatía congénita que requería supervisión constante. Su esposa no lo soportó y se fue cuando la niña tenía 2 años. Lo dejó solo con una hija enferma y facturas médicas que crecían más rápido de lo que él podía pagarlas. El trabajo de ingeniero exigía viajes, turnos irregulares y dedicación total. No podía permitírselo. Su hija necesitaba a su padre cerca, no al otro lado del país. Iván renunció y consiguió trabajo como limpiador nocturno en ese mismo edificio. Horario flexible, de 10 de la noche a 6 de la mañana, mientras Lisa dormía. De día estaba con ella, la llevaba al hospital, cocinaba, ayudaba con las tareas, le leía cuentos. El sueldo era bajo, pero estable. El seguro médico era básico, pero cubría lo esencial. La vivienda era modesta, pero propia. No se quejaba. Eligió a su hija y nunca se arrepintió. Pero había algo que no lo dejaba en paz: sus conocimientos, su experiencia, su comprensión de cómo funcionaba ese edificio. Cada noche, mientras limpiaba los pasillos, oía sonidos que otros no notaban.
vibraciones en las paredes, ruidos de la ventilación, el zumbido de los ascensores. Sabía cuando el sistema funcionaba con normalidad y cuando empezaba a fallar. A veces detectaba anomalías, sensores con lecturas incorrectas, tuberías que vibraban más de lo habitual, sistemas de seguridad que se retrasaban fracciones de segundo. Intentó hablar. Una vez se dirigió al personal técnico. Un joven con uniforme de la empresa de mantenimiento reparaba un panel en el pasillo. Iván se detuvo y dijo: «Disculpe, pero el sensor de presión del piso 41 muestra valores extraños. Tal vez habría que comprobar la calibración». El muchacho lo miró sorprendido. «¿Y usted quién es?» «Un limpiador, solo lo noté». El joven sonrió con ironía. «Gracias por la preocupación, pero tenemos nuestro propio sistema de monitoreo. Si algo va mal, los sensores lo avisarán. Pero los sensores pueden equivocarse. Mire, tío, aprecio el entusiasmo, pero que cada uno haga lo suyo. Usted friegue los pisos y yo arreglo la técnica. ¿De acuerdo?» Iván asintió y se fue. No volvió a intentarlo, porque entendió que no importaba lo que supieras, sino quién eras, y él solo era un limpiador. Lisa estaba acostumbrada a ir al trabajo con su padre. La escuela terminaba a las 3 de la tarde, luego la guardería hasta las 6. Iván la recogía, cenaban en casa y hacían los deberes. A las 9, Lisa se dormía, y a las 9:30 Iván la despertaba, la vestía y la llevaba consigo al edificio. Allí, en una sala técnica del segundo sótano, había un pequeño rincón, una cama plegable, una manta y una lámpara de lectura. Lisa dormía allí mientras su padre trabajaba. A las 6 de la mañana la despertaba y regresaban a casa. Era más cómodo que dejarla sola o pagar una niñera. Además, Lisa no tenía miedo. Sabía que su papá estaba cerca, a solo unos pisos de distancia. A veces se despertaba de noche y salía al pasillo. Observaba cómo su padre fregaba los suelos, limpiaba los cristales y sacaba la basura. Preguntaba: «Papá, ¿por qué trabajas de noche?» «Porque de día estoy contigo». «¿Y por qué la gente no nos saluda?» Iván se detenía, apoyándose en la fregona. «Porque no nos ven, cariño, no a propósito. Para ellos somos el fondo, como las paredes o el suelo. Van a lo suyo y no se fijan en quien los rodea. Pero eso está mal». «Sí, está mal. Lo está, pero así funciona el mundo». Lisa se quedaba pensativa. «¿Y te duele?» Iván se sentaba a su lado. Al principio le dolía, luego comprendió que la opinión de los demás sobre él no cambiaba quién era. Sabía lo que sabía hacer, sabía de lo que era capaz. Y eso era suficiente. Lisa lo abrazaba. «Eres el papá más inteligente del mundo». Iván le daba un beso en la coronilla. «Y tú eres la mejor hija». Marina Krestova estaba sentada en su despacho del piso 42, revisando informes. Ventanales panorámicos, mobiliario minimalista, una vista de la ciudad a vista de pájaro. Había conseguido ese despacho tras 5 años de trabajo duro. Empezó como analista junior y ascendió hasta jefa del Departamento de Desarrollo Tecnológico. Creía en los sistemas, en los datos, en las estructuras. Todo debía ser lógico, transparente, controlable. Las personas eran parte del sistema. Cada una tenía su papel, su función. Lo importante era que cada cual hiciera bien su trabajo. No pensaba en los limpiadores, los guardias, los técnicos. Eran parte de la infraestructura, como los ascensores o los aires acondicionados. Funcionan bien, perfecto, no funcionan, se reemplazan. Ese día se preparaba para una presentación importante. Un nuevo sistema de automatización del edificio, un proyecto en el que había trabajado durante medio año. Inversiones de varios millones y puesta en marcha en 3 meses. Todo debía salir perfecto. A las 3 de la tarde sonó su teléfono. Era el jefe de seguridad. «Marina, tenemos un problema. En el piso 41 el sensor de presión muestra valores extraños. El sistema activó automáticamente el modo de control reforzado». «¿Qué dicen los técnicos?» «Lo están comprobando.
Aún no está claro. Podría ser una falsa alarma. Bien, manténganme informada. Colgó y volvió a los informes. Los fallos técnicos ocurrían, los sensores a veces fallaban. Nada grave. Pero una hora después llamaron de nuevo. Marina, el problema no se resuelve. Además, el sistema empezó a mostrar anomalías en otros pisos. Hemos llamado a especialistas de la empresa de mantenimiento. ¿Cuándo llegan? Ya están aquí, trabajando. Marina sintió una ligera inquietud, pero la reprimió. Los profesionales se encargarían. Hacia las 6 de la tarde la situación empeoró. Marina bajó al centro técnico de control, una gran sala con decenas de monitores donde se supervisaban todos los sistemas del edificio. Allí ya se habían reunido los especialistas, 3 hombres con el uniforme de la empresa de mantenimiento, el ingeniero jefe del edificio y el responsable de seguridad. Todos miraban las pantallas con expresión tensa. ¿Qué está pasando?, preguntó Marina. El ingeniero jefe se giró. El sistema de ventilación funciona de forma inestable. La presión en los conductos de aire está aumentando, pero no logramos identificar la causa. Los sensores muestran datos contradictorios. Ya intentamos reiniciar, recalibrar, cambiar a líneas de reserva. Nada funciona. ¿Hay riesgo para las personas? Por ahora no, pero si la presión sigue subiendo, se activará el sistema de emergencia, apagado automático de la ventilación y evacuación forzosa. Marina miró a los especialistas. ¿Pueden resolver el problema? Uno de ellos, el más veterano, asintió con inseguridad. Estamos trabajando, pero el sistema es complejo. Necesitamos tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Tal vez varias horas, quizá más. Marina apretó los labios. Evacuar a 2000 personas de un rascacielos sería una catástrofe. Pánico, posibles heridos, un golpe irreparable a la reputación. Hagan todo lo posible. Me quedo aquí. Se sentó en un rincón, observando el trabajo. Los especialistas discutían, revisaban esquemas, introducían comandos en los ordenadores. Nada funcionaba. Mientras tanto, un piso más abajo, Iván Rogov empujaba su carrito por el pasillo y oía cómo el edificio respiraba mal. Se detuvo junto a una rejilla de ventilación y escuchó. La vibración era demasiado frecuente, el sonido demasiado agudo. Sabía que estaba mal, lo vio de inmediato, pero guardó silencio, porque él solo era un limpiador. Cerca de la medianoche la situación se volvió crítica. Marina no había salido del centro de control en 6 horas. Los especialistas se fueron relevando. El primer equipo se marchó y llegó un segundo, más experimentado. Trajeron equipos adicionales, portátiles, dispositivos de diagnóstico. Las pantallas de los monitores brillaban en rojo. La presión en el sistema de ventilación seguía aumentando. Los sensores de temperatura mostraban valores anómalos en 5 pisos al mismo tiempo. Los ascensores empezaron a funcionar con retrasos. El sistema de seguridad los ralentizaba automáticamente, reaccionando a la inestabilidad. El ingeniero jefe estaba frente a la pantalla central, estudiando los gráficos. No lo entiendo. Todos los indicadores apuntan a una sobrecarga, pero físicamente es imposible. El sistema está diseñado para una carga 3 veces mayor que la actual. Algo no cuadra con los datos. El especialista principal del segundo equipo negó con la cabeza. He revisado la calibración de todos los sensores del último mes. Todo está correcto. El problema no son los sensores. Entonces, ¿qué es? No lo sé. Tal vez un fallo de software. Quizá un virus en el sistema de control. Marina se levantó. ¿Un virus? ¿En serio? No se puede descartar. Los sistemas modernos de gestión de edificios están conectados a la red. Teóricamente, un ciberataque es posible. Marina sacó el teléfono y llamó al jefe del departamento de TI. Él contestó con voz somnolienta. Marina, ¿qué pasa? Ven de inmediato. Es posible un ciberataque al sistema de control del edificio. ¿Qué? ¿Ahora? Ahora mismo.
Reúne al equipo y ven urgente. Colgó y miró a los especialistas. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la evacuación automática? El ingeniero jefe revisó la pantalla. Si la presión sigue creciendo a este ritmo, en unas 4 horas, a las 5 de la mañana, se activará el sistema de emergencia. Marina asintió. Entonces tenemos 4 horas. A trabajar. Un piso más abajo, Iván terminó de limpiar el pasillo del piso 37 y bajó al cuarto técnico donde dormía Lisa. La niña yacía en la cama plegable bajo una manta, abrazando a un viejo conejo de peluche. Iván se sentó en silencio a su lado y acomodó la manta. Había oído la sirena horas antes, había visto a los empleados de seguridad corriendo por los pisos, sabía que el problema era grave y sabía exactamente cuál era. 18 meses atrás se había realizado una modernización programada del sistema de ventilación del edificio. Iván trabajaba de noche, como siempre, y vio cómo los técnicos cambiaban los sensores en el piso 41. Uno de los sensores fue instalado de forma incorrecta. Iván lo notó de inmediato. El ángulo de inclinación era ligeramente mayor de lo permitido, apenas unos grados. Iván se acercó al técnico principal y dijo: «Disculpe, pero el sensor está instalado con un ángulo incorrecto. Esto puede afectar la precisión de las mediciones». El técnico lo miró con irritación. «¿Y tú quién eres?» «Un limpiador, solo lo noté». «Escucha, limpiador, llevo 15 años haciendo este trabajo. ¿Crees que no sé cómo instalar sensores?» No quería ofender. «Solo. Entonces vete a fregar tus suelos y no te metas en lo que no es tu asunto. ¿Está claro?» Iván asintió y se fue. El sensor se quedó en su sitio. Durante 18 meses, el sistema aprendió a partir de datos incorrectos. Un error pequeño, casi imperceptible, pero que con el tiempo se fue acumulando, distorsionó otros indicadores y creó patrones falsos. El sistema de gestión del edificio era complejo, autoaprendente. Se adaptaba a los datos que recibía, y esos datos eran erróneos. Iván lo entendía, veía la relación, pero guardaba silencio porque no lo escuchaban, porque no era nadie. Miró a su hija dormida. Lisa respiraba suavemente. Su rostro estaba tranquilo. Confiaba plenamente en él, creía que papá siempre estaba cerca, que siempre la protegería, que siempre sabía qué hacer. Iván se levantó, salió al pasillo, sacó el teléfono y abrió las notas. Allí estaban sus apuntes, el esquema de ventilación, cálculos, observaciones de 8 años de trabajo. Los llevaba por costumbre profesional, la costumbre de ingeniero que no había podido matar. Podía subir al centro de control, decir que conocía el problema, mostrar los cálculos. Pero, ¿qué le dirían? Solo eres un limpiador, no te metas. Iván guardó el teléfono y volvió al trabajo. El equipo de TI llegó a las 2 de la madrugada. 5 especialistas con portátiles, escáneres y cables. Marina los recibió en el centro de control. Revisen el sistema en busca de virus, vulnerabilidades, todo lo que puedan. Tenemos poco tiempo. Desplegaron el equipo y se conectaron a los servidores del edificio. Marina permanecía a su lado, observando. El ingeniero jefe se acercó. Marina, quizá deberíamos iniciar una evacuación parcial, al menos de los pisos superiores. No. El pánico será peor que el problema. Lo resolveremos. Lo dijo con seguridad, pero por dentro sentía miedo. Por primera vez en años no controlaba la situación. El sistema en el que creía no obedecía. Los datos mentían, los especialistas no podían con ello. Uno de los expertos en TI levantó la cabeza. No hay virus, el sistema está limpio. Ninguna señal de interferencia externa. Entonces, ¿qué es? No lo sé. Tal vez un problema de hardware, quizá un error en el código. Necesitamos tiempo para entenderlo. Marina miró el reloj. Las 3 de la mañana. 2 horas hasta la evacuación automática. Salió al pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos. El cansancio le pesaba sobre los hombros. No había dormido casi en un día. La cabeza le zumbaba,
los pensamientos se enredaban. Entonces oyó un sonido suave y rítmico, una fregona contra el suelo. Abrió los ojos. Al final del pasillo estaba un hombre con uniforme gris, un limpiador, el mismo que había visto por la mañana en el ascensor. Lavaba el suelo de manera metódica, sin prisas, sin prestar atención al caos alrededor, como si no estuviera pasando nada. Marina sintió irritación. ¿Cómo podía trabajar con calma cuando el edificio estaba al borde de la catástrofe? Se acercó a él. Disculpe, ¿no le parece extraño limpiar en una situación así? Iván levantó la cabeza y la miró. Mi trabajo es limpiar. Yo limpio. ¿Sabe que el edificio está a punto de ser evacuado? Sí, oí la sirena. Marina frunció el ceño. ¿Y no le importa? Iván dejó la fregona en el cubo. Sí me importa, pero no puedo ayudar. Solo soy un limpiador. Lo dijo sin amargura ni resentimiento, simplemente constatando un hecho. Marina quiso responder, pero en ese momento el ingeniero jefe salió corriendo del centro de control. Marina. La presión ha subido aún más. El sistema ha empezado a apagar los ascensores de emergencia. Nos queda menos de una hora. Marina echó a correr de regreso. Iván la siguió con la mirada y luego volvió a su trabajo. En el centro de control reinaba el caos. Los especialistas se gritaban unos a otros, señalaban las pantallas, introducían comandos. Nada funcionaba. Marina estaba en el centro, intentando mantener la calma. ¿Alguien puede explicarme claramente qué está pasando? El ingeniero jefe se secó el sudor. El sistema no responde a los comandos. Intentamos reducir la presión manualmente, pero los ignora. Es como si estuviera aprendiendo a resistirse. Uno de los especialistas en ti levantó la mano. Esperen, he encontrado algo extraño. En los registros del sistema hay una anomalía de hace 18 meses. Uno de los sensores del piso 41 empezó a enviar datos ligeramente distorsionados. La desviación era mínima, dentro del margen de error, pero el sistema aprendió a partir de esos datos y, con el tiempo, el error se amplificó y distorsionó otros indicadores. Marina se acercó. Entonces el problema no es exactamente el sensor. El problema es que durante 18 meses el sistema aprendió con datos falsos. Ahora cree que esos datos son correctos y percibe los valores reales como un error. ¿Y qué hacemos? Hay que encontrar el sensor que inició la cadena, reinstalarlo correctamente y reiniciar el aprendizaje del sistema, pero eso llevará horas. No tenemos ese tiempo. Marina apretó los puños. 18 meses. Alguien instaló mal un sensor. Un error mínimo. Y ahora el edificio estaba al borde de la catástrofe. ¿Quién realizó la modernización hace 18 meses? El ingeniero jefe revisó los registros. La misma empresa de mantenimiento que vino hoy. Marina se volvió hacia los especialistas de esa empresa. ¿Recuerdan esa instalación? El especialista principal asintió con inseguridad. Sí, más o menos. Pero todo se hizo según el estándar. Lo comprobamos. Evidentemente, no con suficiente atención. Salió al pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. 1 hora hasta la evacuación. 2000 personas. Pánico, estampidas, posibles víctimas. Sería el fin de su carrera, el fin de la reputación de la empresa. Entonces vio un cuaderno en el suelo. Un cuaderno común, de tapa negra, tirado junto a la pared. Al parecer, alguien lo había dejado caer. Marina lo recogió y lo abrió. Dentro había esquemas, detallados y precisos, dibujados a mano, planos del sistema de ventilación del edificio, cálculos de presión, anotaciones en los márgenes. Marina pasaba las páginas sin creer lo que veía. Era un trabajo profesional, el trabajo de un ingeniero que comprendía profundamente los sistemas. En la última página había una nota. Sensor Mayo del 41 instalado con un ángulo de más 7 grados respecto a la norma. Posible error de calibración. Revisar. Fecha, hacía 18 meses. Marina se quedó inmóvil. Alguien lo sabía,
Alguien había visto el problema entonces, desde el principio. Levantó la vista. Al final del pasillo se veía estando el limpiador con su carrito. Marina se dirigió hacia él con rapidez. ¿Esto es suyo? Iván se volvió, vio el cuaderno en sus manos y asintió. Sí, lo siento, se me cayó. Marina abrió el cuaderno y señaló la última anotación. Usted escribió esto hace 18 meses. Iván miró la página y asintió. Sí. ¿Vio que el sensor estaba mal instalado? Sí. ¿Por qué no lo dijo? Iván la miró a los ojos. Se lo dije al técnico principal. Me respondió que yo solo era un limpiador y que no debía meterme en lo que no era asunto mío. Marina sintió como todo se le helaba por dentro. ¿Y guardó silencio durante 18 meses? ¿Quién me habría escuchado? Se quedó allí, sosteniendo el cuaderno, y comprendió que todo ese tiempo la solución había estado cerca. La persona que conocía el problema recorría esos pasillos cada noche, pero nadie lo escuchaba porque era invisible. Marina tragó saliva. ¿Puedes solucionar el problema? Iván guardó silencio un instante. Puedo. Si me dan acceso al sistema de control y no interfieren. Marina asintió. Vamos. Marina llevó a Iván al centro de control. Todas las cabezas se giraron hacia ellos. Especialistas, ingenieros y el equipo de TI miraban con desconcierto al hombre con el uniforme gris de limpiador que caminaba junto a la jefa del departamento. El ingeniero jefe dio un paso al frente. Marina, ¿quién es este? Iván Rogov. Él sabe cuál es el problema. El ingeniero miró a Iván, luego a Marina. Es un limpiador. Lo sé, pero tiene información que nosotros no tenemos. Ella le tendió el cuaderno al ingeniero jefe. Elogió las páginas y frunció el ceño. ¿De dónde saca un limpiador estos esquemas? Iván respondió con calma. Soy ingeniero de formación. Trabajé en el diseño de sistemas automatizados antes de convertirme en limpiador. El especialista principal de la empresa de mantenimiento sonrió con desdén. ¿Y cree que puede resolver un problema que nosotros no hemos podido? No lo creo. Lo sé. El especialista quiso protestar, pero Marina levantó la mano. Nos queda menos de una hora antes de la evacuación automática. Denle una oportunidad. El ingeniero jefe dudó. Marina, esto es una violación del protocolo. No podemos permitir que un externo acceda al sistema de control del edificio. Trabaja en este edificio desde hace 8 años. No es un externo. ¿Tienen alguna otra opción? Silencio. Nadie respondió. Marina se volvió hacia Iván. ¿Qué necesita? Acceso al terminal central, los esquemas de ventilación de los últimos 2 años y que todos se aparten y no interfieran. El ingeniero jefe suspiró. De acuerdo, pero me quedo aquí. Si hace algo mal, lo detendré. Marina asintió. Trato hecho. Iván se acercó al terminal central y se sentó en la silla. Sus dedos comenzaron a moverse por el teclado con rapidez y seguridad. Abrió los registros del sistema, los esquemas, los gráficos. Sus ojos recorrían la pantalla, analizando los datos. Todos permanecían en silencio, observando. Marina veía cómo cambiaba la expresión de los especialistas, de la burla a la sorpresa, de la sorpresa al respeto. Ese hombre sabía lo que hacía. Cada acción era precisa, pensada. Al cabo de 5 minutos Iván se detuvo. Encontré el sensor Mayo del 41. Está instalado con un ángulo de 7 grados fuera de la norma. Durante 18 meses el sistema aprendió a partir de sus datos y construyó un modelo falso del estado normal. Ahora percibe los valores reales como anomalías e intenta compensarlos, creando una sobrecarga. El ingeniero jefe se inclinó sobre la pantalla. Dios mío, tiene razón. Aquí está. El error de calibración es mínimo, pero suficiente para romperlo todo. El especialista principal se acercó y miró la pantalla. Su rostro palideció. Eso lo instalamos nosotros hace 18 meses. Iván se volvió hacia él. Se lo dije entonces. Usted no escuchó. El especialista abrió la boca,
la aferró, pero no dijo nada. Marina apoyó la mano en el respaldo de la silla de Iván. ¿Puede arreglarlo? Puedo, pero necesito tiempo. El sistema ha aprendido durante 18 meses con datos incorrectos. No se puede simplemente reinstalar el sensor y reiniciar. Hay que reentrenar el sistema poco a poco, mostrarle los datos correctos y darle tiempo para adaptarse. De lo contrario, percibirá otra anomalía y se volverá aún más inestable. ¿Cuánto tiempo? Iván miró el reloj. 3 horas como mínimo. Tenemos menos de 1 hora. Iván guardó silencio un momento. Entonces hay otra opción, arriesgada. Puedo engañar al sistema, hacerle creer que los datos actuales son falsos y que los correctos son los anteriores al error. El sistema empezará a retroceder a los patrones antiguos. Es rápido, pero peligroso. Si me equivoco, el sistema quedará completamente fuera de control. Marina miró al ingeniero jefe. ¿Su opinión? El ingeniero dudó. Teóricamente es posible, pero si se equivoca, perderemos el control de todo el edificio. No solo la ventilación, ascensores, luces, sistema contra incendios, todo. ¿Y entonces? Evacuación manual en la oscuridad, pánico, posibles víctimas. Marina cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Arriesgarse o evacuar ahora. Confiar todo a un hombre al que había visto solo 2 veces en su vida, un hombre al que había considerado invisible. Abrió los ojos y miró a Iván. ¿Estás seguro de que puede hacerlo? Iván sostuvo su mirada. Sí, si te equivocas, morirán personas. Lo sé. ¿Por qué está dispuesto a arriesgarse? Iván guardó silencio. Porque mi hija duerme un piso más abajo y no permitiré que nada le pase. Marina asintió. Era una respuesta honesta. Sin pomposidad, sin heroísmo. Solo un padre protegiendo a su hijo. Está bien, haga lo necesario. El ingeniero jefe dio un paso adelante. Marina, ¿estás segura? No, pero no tenemos otra opción. Se volvió hacia Iván. ¿Cuánto tiempo necesita? 40 minutos. Tal vez menos, si tenemos suerte. Tiene 40 minutos. Todos los demás, aléjense y no interfieran. Sin intervenciones, sin consejos. Él trabaja solo. Los especialistas se retiraron a regañadientes. Marina permaneció observando. Iván volvió a concentrarse en el teclado. Sus dedos volaban sobre las teclas, las líneas de código aparecían en la pantalla. Trabajaba en silencio, concentrado, sin prestar atención a los demás. Marina lo miraba y por primera vez reflexionó cuántas personas así no había notado, cuántas personas inteligentes, talentosas y capaces pasaban junto a ella cada día, y ella solo veía su uniforme, solo su función. Este hombre podría haber sido un colega, un socio, un empleado valioso. En cambio, limpiaba pisos. No porque no pudiera hacer más, sino porque eligió a su hija, y nadie vio en él nada más que un conserje. Pasaron 20 minutos. Iván seguía trabajando. En las pantallas, los gráficos comenzaron a cambiar lentamente. Las zonas rojas se volvían amarillas. El ingeniero jefe se acercó, miró los datos. Dios mío, lo está haciendo. La presión disminuye. El sistema empieza a estabilizarse. Marina exhaló. Por primera vez en muchas horas sintió esperanza. Pasaron otros 10 minutos. Las zonas amarillas se volvían verdes. Las vibraciones en las paredes cesaban. El sistema se calmaba, regresaba a la normalidad. Iván se recostó en la silla, secándose el sudor. Listo. El sistema es estable. La presión es normal. Pueden verificar. El ingeniero jefe corrió hacia los monitores, revisando todos los pisos. Uno por uno, todos verdes, todo en orden. Se volvió hacia Marina, con el rostro sorprendido. Lo hizo en 35 minutos. Solo. Lo que nosotros no pudimos hacer en 8 horas. Los especialistas permanecieron en silencio, sin saber qué decir. Marina se acercó a Iván. Gracias. Iván se levantó. De nada.
Solo hice lo que debía haber hecho hace 18 meses. Marina sintió un pinchazo de vergüenza. Si lo hubieran escuchado entonces, esta crisis no habría ocurrido. Sí, pero no me escucharon porque solo soy un conserje. Lo dijo sin amargura, solo constatando un hecho. Pero Marina escuchó en esas palabras una acusación no contra él, sino contra todos, contra todo el sistema que juzga a las personas por títulos y no por habilidades. El especialista senior de la empresa de mantenimiento se acercó a Iván. Lo siento, me equivoqué entonces. Deberíamos haberte escuchado. Iván asintió. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender. El ingeniero jefe extendió la mano. No sé cómo agradecerle. Ha salvado a 2000 personas. Iván le estrechó la mano. Salvé a mi hija. Los demás, un extra. Marina sonrió. Este hombre no buscaba ser un héroe, no buscaba fama, solo hizo lo que debía hacerse. Miró el reloj. Las 5:30 de la mañana. El turno de Iván terminaba a las 6. Iván, vaya con su hija, descanse. Se lo ha ganado. Él asintió. Gracias. Se dirigió a la salida, tomando su carrito. Marina lo observó hasta que la puerta se cerró. El ingeniero jefe se acercó a ella. Marina, debemos hacer algo. No puede ser que un especialista así trabaje como conserje. Marina asintió. Lo sé. Lo pensaré. Por la mañana, cuando los empleados comenzaron a llegar, nadie sabía que durante la noche el edificio estuvo al borde de la catástrofe. Todo funcionaba con normalidad, ascensores, ventilación, luces. Un día común. Marina no se fue a casa, permaneció en la oficina, tomando café, mirando por la ventana la ciudad despertando, pensando en la noche, en la crisis, en el hombre de uniforme gris que los había salvado a todos. A las 9 llamó al Departamento de Recursos Humanos. Necesito el expediente de Iván Rogov. Conserje. Turno nocturno. Ahora lo buscaré. Un momento. Pausa. Luego la voz volvió. Iván Rogov, 39 años, trabaja con nosotros hace 8 años. Educación, ingeniero, técnico en sistemas. Diploma con honores. Antes de trabajar como conserje, 5 años en una empresa de diseño. Se ocupaba de la automatización de publicaciones. Referencias excelentes. Renunció por voluntad propia. Razón, circunstancias familiares. Marina escuchaba y sentía cómo crecía la vergüenza. Este hombre era un profesional, podía trabajar en su departamento, podía liderar proyectos. En cambio, 8 años limpiando pisos. Y nadie preguntó por qué. Nadie se interesó. Gracias. Envíenme el expediente completo. Colgó, se levantó, caminó por la oficina. Había que hacer algo, corregir el error, darle a esa persona lo que merecía. Pero, ¿qué exactamente? Ofrecerle un puesto en el departamento. Rechazaría. Tiene una hija. Horario rígido necesario. Aumentar su sueldo sería un insulto. Una limosna en lugar de reconocimiento. Marina se detuvo junto a la ventana. No, necesitaba algo más. Algo que cambiara no solo su vida, sino el sistema, para que personas como él no fueran ignoradas. Por la tarde, Marina bajó al sótano, donde comenzaba el turno de Iván. Estaba allí, preparando su carrito, revisando los productos de limpieza. Lisa estaba sentada junto a él en una silla, dibujando en un cuaderno. Iván, ¿puedo hablar? Él se giró y asintió. Claro. Marina se sentó junto a Lisa. Hola. ¿Eres la hija de Iván? La niña asintió, sonriendo. Sí, me llamo Lisa. ¿Y usted quién es? Marina. Trabajo con tu papá. Lisa se sorprendió. ¿De verdad? Papá decía que nadie trabajaba con él. Él limpia solo. Marina sintió un pinchazo. Antes era así, pero ahora trabajamos juntos. Lisa sonrió aún más ampliamente. Genial. Papá es muy inteligente. Lo sabe todo. Marina miró a Iván. Sí, me di cuenta de eso anoche. Iván se acercó.
¿Quería decir algo? Marina se levantó. Sí, quiero ofrecerle un trabajo. Ingeniero de automatización de sistemas en mi departamento. Salario 5 veces mayor que ahora. Horario flexible. Puede trabajar a distancia cuando necesite estar con su hija. Empleo oficial, paquete social, seguro médico para ambos. Iván permaneció en silencio, mirándola. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque yo estaba ciega y no veía quién es usted. Porque quiero corregir un error. Iván negó con la cabeza. Suena como caridad. No, es un reconocimiento a su competencia. Salvó el edificio, demostró que es capaz de más. No lo ofrezco por lástima, sino por respeto. Iván miró a su hija, luego a Marina. Necesito pensarlo. Claro, no hay prisa. La oferta sigue en pie. Marina se retiró. Iván se quedó mirando. Liza tiró de su manga. Papá, ¿aceptarás? No sé, cariño, no sé. Iván pensó durante 3 días. La oferta de Marina era generosa, justa, tentadora. $5.000 al mes en lugar de 1.200. Puesto oficial de ingeniero. Seguro médico para Liza. Posibilidad de trabajar a distancia cuando su hija estuviera enferma o necesitara ir al médico. Pero algo lo detenía, miedo, desconfianza o simplemente la costumbre de ser invisible, seguro, sin llamar la atención. Seguía trabajando como conserje, venía con Liza por la noche, fregaba pisos, sacaba la basura. Pero ahora la gente lo miraba de otra manera. Los guardias saludaban primero, los técnicos asentían con respeto. Incluso los empleados de oficina que trabajaban hasta tarde se detenían y agradecían lo que había hecho. Liza estaba feliz. Papá, ahora todos nos saludan. Mira, te has hecho famoso. Iván sonreía, pero por dentro sentía inquietud. No quería ser famoso. Solo quería hacer su trabajo, criar a su hija, vivir en silencio. La fama trae atención, y la atención trae problemas. Al 4.º día, sus temores se confirmaron. Por la tarde, cuando Iván recogía a Liza de la escuela, se le acercó la profesora. Cara preocupada, manos nerviosas con el cuaderno. Iván Viktorovich, ¿podemos hablar a solas? Claro. Se apartaron un poco del patio de los niños. La profesora suspiró. Liza contó hoy en clase que usted salvó a personas en un gran edificio, que hubo un accidente y que usted lo arregló todo. Los niños se interesaron, preguntaron, y luego un niño, Denis, encontró un artículo en Internet. Iván frunció el ceño. ¿Qué artículo? La profesora mostró el teléfono. Sitio de noticias, titular en letras grandes. El conserje salvó un rascacielos. Historia increíble de un hombre que nadie notó durante 8 años. Iván repasó rápidamente el texto. El artículo era elogioso, lleno de pompa. Lo llamaba héroe, genio humilde, profesional injustamente olvidado. Pero incluía detalles personales, su nombre completo, lugar de trabajo, menciones de su hija, incluso foto del edificio. Alguien del personal filtró la información a los periodistas, quizás con buenas intenciones, pero el resultado fue uno: su vida privada se hizo pública. ¿Y qué pasó en la clase?, preguntó Iván devolviendo el teléfono. La profesora dudó. La mayoría de los niños estaban maravillados, decían que era increíble, que su papá era un héroe. Pero algunos comenzaron a dudar. Denis dijo que los conserjes no pueden ser inteligentes, que no era verdad, que Liza inventó la historia para presumir. Otros niños siguieron la discusión, comenzó una pelea. Iván apretó los puños. ¿Liza se molestó? Sí, mucho. Intentó demostrar que era verdad, mostró el artículo, pero Denis dijo que en Internet se puede escribir cualquier cosa, que era falso. Liza lloró. La saqué del aula. Ahora está en la biblioteca, calmándose. Iván cerró los ojos, respiró hondo. Temía justamente eso, que la fama traería problemas, que su hija quedara expuesta. Gracias por decirlo. Hablaré con ella. Iván Viktorovich, hablaré con la clase sobre que no se debe juzgar a las personas por su profesión,
que el respeto se gana por acciones, no por títulos. Trataré de explicarlo a los niños. Iván asintió agradecido. Gracias, es importante. Entró en la biblioteca escolar. Liza estaba sentada en un rincón junto al ventanal, abrazando su mochila, ojos rojos por las lágrimas. Lo vio, saltó y corrió hacia él. Papá. Iván la abrazó fuerte, acariciándole la cabeza. Cariño. ¿Qué pasó? La profesora dijo que hubo una pelea. Liza sollozó, se escondió en su pecho. Denis dice que no pudiste salvar el edificio, que los conserjes son tontos, que miento para presumir. Papá, no es verdad. ¿Verdad? ¿De verdad salvaste a las personas? Iván se agachó, tomó a su hija por los hombros, mirándola a los ojos. Liza, escúchame atentamente. Sí, realmente salvé el edificio. Encontré un problema que otros no podían encontrar. Lo hice, y es verdad. Pero algunas personas no pueden creerlo. ¿Sabes por qué? Liza negó con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. Porque están acostumbrados a juzgar a las personas por su profesión, no por sus capacidades. Si alguien es conserje, piensan que no puede ser inteligente. Si es ingeniero, automáticamente es inteligente. Pero eso es incorrecto. La profesión no define a la persona. Lo que define son las acciones, el conocimiento, el carácter. ¿Pero por qué piensan así? Porque es más fácil. Más fácil poner una etiqueta que analizar. Más fácil decir, es conserje, no sabe nada, que admitir que se equivocaron. Los adultos a veces piensan como niños, temen admitir errores. Liza reflexionó, secándose las mejillas. Papá, si dejaras de ser conserje y fueras ingeniero, ¿dejarían de decir cosas malas? Iván se quedó quieto. La hija llegó al meollo del asunto. Mientras sigas siendo el conserje, no lo tomarán en serio. Incluso después de lo que hizo, incluso después de salvar a 2000 personas. La etiqueta pesa más que los hechos. No lo sé, cariño. Tal vez. Entonces conviértete en ingeniero, por favor. No quiero que los niños se burlen de mí. Iván la abrazó de nuevo. Está bien, lo pensaré, lo prometo. Salieron de la escuela. Iván llevaba a su hija de la mano en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Tenía razón. No podía seguir siendo conserje después de lo sucedido. No por él, sino por ella, para protegerla de burlas, dudas y acoso. Por la noche, cuando Liza se acostó, Iván llamó a Marina. Acepto su propuesta si aún está vigente. La voz de Marina sonó alegre. Por supuesto, sigue vigente. Me alegra mucho, Iván. Muy contenta. ¿Cuándo puedes empezar? En una semana. Necesito tramitar mi renuncia y cerrar asuntos en mi trabajo actual. Perfecto. Prepararé todos los documentos, contrato, seguro médico, accesos. No se arrepentirá, lo prometo, espero. Colgó y permaneció sentado en silencio, mirando a su hija dormida. Estaba cambiando su vida, saliendo de las sombras, haciéndose visible y no sabía a dónde lo llevaría. Pero ya no había otra opción. Capítulo 5. Héroes silenciosos. Una semana después, Iván comenzó su nuevo trabajo. Su oficina estaba en el piso 42, donde trabajaba Marina. Una sala pequeña pero luminosa con ventana panorámica, computadora y mesa de dibujo. Todo lo que un ingeniero necesita. Marina lo guió por el departamento y lo presentó a los colegas. 10 personas, ingenieros, diseñadores, especialistas en automatización. Todos miraban al nuevo empleado con curiosidad. Algunos amables, otros escépticos. El ingeniero jefe Víctor, un hombre de unos 50 años con rostro severo, se acercó después de la presentación. Marina, ¿en serio? ¿Un ex conserje en nuestro equipo? Marina respondió con calma, no es un ex conserje, es un ingeniero con experiencia y educación, que salvó este edificio. Salvarlo una vez no es suficiente. Tenemos un equipo de profesionales que han demostrado su capacidad durante años. Dale un mes. Si no lo logra,
Entonces ustedes pueden pedirle que se vaya. Víctor bufó insatisfecho y se alejó. Iván escuchó la conversación y entendió que no lo esperaban allí. Tendría que demostrar su derecho a estar en esa oficina cada día. La primera semana fue difícil. Iván estudió los proyectos actuales, revisó la documentación y propuso soluciones. Algunos colegas ignoraban sus ideas, otros saboteaban, no compartían información ni lo invitaban a reuniones, respondían con monosílabos. Marina veía todo esto pero no intervenía. Sabía que si lo protegía, él siempre seguiría siendo un protegido de la jefa. Tenía que probarse por sí mismo. Iván trabajaba en silencio y de manera metódica, llegaba antes que todos y se iba después, estudiaba los proyectos más a fondo de lo necesario, encontraba errores que otros pasaban por alto. 2 semanas después ocurrió un avance. El equipo estaba atascado en el proyecto de automatización del nuevo edificio. Los sensores no se sincronizaban con el servidor. 1 mes de trabajo perdido. Iván revisó la documentación, encontró un error en el protocolo de intercambio de datos y propuso una solución en la reunión de planificación. Víctor miró escéptico. Ya lo intentamos, no funciona. Lo probaste, pero la secuencia de comandos era diferente. El protocolo requiere inicialización antes de la sincronización. Iván mostró los cálculos. Víctor los revisó. Su expresión cambió. Caramba, tiene razón. Pasamos por alto un detalle. La solución funcionó. El proyecto avanzó. El equipo empezó a mirar a Iván de manera diferente, con respeto. 3 meses después, Iván se convirtió en un miembro pleno del equipo. Sus ideas eran escuchadas, consultadas. Víctor se acercó un día después del trabajo. Iván, me equivoqué. Lo siento, eres un buen especialista. Iván estrechó la mano que le ofreció. Gracias. Lo aprecio. Liza también cambió. En la escuela, los niños dejaron de burlarse. La maestra conversó con ellos, los padres explicaron. Liza volvió a sonreír y hablaba con orgullo de su papá ingeniero. Pero una noche ocurrió algo que Iván no esperaba. Marina lo llamó a su oficina, sentada con semblante serio. Iván, necesitamos hablar. Se sentó frente a ella. ¿Pasó algo? La dirección de la empresa quiere premiarte públicamente. Ceremonia, prensa, premio por tu destacada contribución. Quieren hacer de ti el rostro de la empresa. Iván frunció el ceño. No quiero. Lo sé, pero es importante para la empresa. Después de tu historia, la reputación mejoró. Los inversionistas se interesaron, los clientes confían más. Marina, no soy un héroe, solo hice mi trabajo. No quiero cámaras, entrevistas ni fama. Marina suspiró. Entiendo, pero rechazarlo ofenderá a la dirección. Podrían verlo como falta de respeto. Iván lo pensó. Quería una vida tranquila, pero entendía que a veces hay que ceder un poco. Bien, pero solo la ceremonia. Nada de entrevistas después. Nada de publicidad. Marina asintió. De acuerdo. La ceremonia se llevó a cabo una semana después. Un gran salón, cientos de invitados, cámaras. Iván estaba en el escenario con traje, sonriendo incómodamente. El director general le entregó el premio y pronunció un discurso sobre los héroes humildes. Iván dio un breve agradecimiento. Gracias, pero no soy un héroe, solo una persona que conocía su trabajo. Los verdaderos héroes son los que no esperan reconocimiento, los que hacen su labor todos los días, los conserjes, técnicos, guardias, todos los que pasan desapercibidos. Gracias a ellos. El público aplaudió. Marina estaba a un lado, sonriendo. Iván bajó del escenario y entonces Lisa corrió hacia él. Marina la había traído a la ceremonia. Papá, fuiste el mejor. Iván abrazó a su hija y la levantó en brazos. Gracias, Sol. Vamos a casa. Vamos. Pasaron 6 meses. Iván lideró un proyecto para mejorar el sistema de mantenimiento del edificio, creó una base de conocimientos, capacitó al personal e implementó un monitoreo constante.
Errores como los anteriores ya no se repetían. Un día Marina preguntó: ¿te arrepientes de haber aceptado? ¿De qué? De trabajar aquí, de salir de las sombras. Iván reflexionó. Antes me arrepentía, daba miedo, era incómodo, pero ahora no. Entendí que esconderse no significa estar seguro, significa renunciar a uno mismo. Marina sonrió. No solo cambiaste tu vida, cambiaste la empresa. Ahora vemos a las personas de otra manera. Iván asintió. Eso es lo importante. No los premios ni el dinero. Lo principal es que los invisibles se hagan visibles. Por la noche, Iván regresó a casa. Lisa estaba haciendo la tarea en la mesa, vio a su padre y sonrió. Papá, hoy la maestra preguntó qué quiero ser. Dije ingeniera. ¿Y tú? Iván se sentó junto a ella. Buena elección, pero puedes ser quien quieras. Lo importante es hacer lo que amas. Lo sé, pero quiero ser como tú, inteligente, buena, ayudar a la gente. Iván abrazó a su hija. Ya lo eres. Lisa se acurrucó junto a él. Fuera, la ciudad se sumía en la noche. En el apartamento, todo estaba cálido, tranquilo y en calma. Iván comprendió que había recorrido el camino de conserje invisible a especialista reconocido. Pero lo más importante no era eso. Lo esencial era que había permanecido fiel a sí mismo, no había perdido su bondad, no se volvió arrogante, no olvidó de dónde venía y enseñó a su hija lo principal: no importa la profesión que tengas, importa quién eres por dentro.